Aumenta catástrofe ambiental tras atentado de las FARC al oleoducto trasandino. Mancha de petróleo ya llega al mar, lo confirman Ecopetrol y el Ministerio de Ambiente. Ecopetrol reporta 3 nuevos atentados sobre la infraestructura petrolera. El gobierno de Estados Unidos señala que las guerrillas en Colombia siguen cometiendo crímenes atroces y destaca los avances del país en la defensa de los derechos humanos. Más de 13.000 visas americanas que se encontraban represadas por problemas técnicos a nivel mundial empezarán a ser entregados a los usuarios, anuncia la Embajada de Estados Unidos en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos anuncia que mañana habría acuerdo en La Habana sobre reparación a las víctimas. De acuerdo con el Papa Francisco, la Iglesia Católica Colombiana reconoce las dificultades de la vida moderna para vivir en pareja y está agilizando las nulidades matrimoniales, dice Monseñor Libardo Ramírez. El exconcejal de Bogotá, Hipólito Moreno, es el primer implicado en el llamado carrusel de la contratación, que hará devolución de más de 750 millones de pesos. Director de navegación del Aerocivil dice que no hubo riesgo de choque entre 2 aviones en el aeropuerto El Dorado. Corte Constitucional radica tutela número 5 millones. La Superintendencia de Sociedades anuncia un plan de salvamento a 5 equipos de fútbol colombiano que están en proceso de insolvencia. Para José Néstor Peckerman, Colombia tiene el talento suficiente para jugar de igual a igual ante Argentina. Argentina no cambiará estilo de juego ante Colombia, dice técnico Martino. Perú, segundo semifinalista, enfrentará a Chile el lunes. A 6 años de su muerte, Michael Jackson sigue más vivo que nunca en el corazón de sus seguidores y nosotros nos unimos a la conmemoración de su aniversario, desde Full 80s al final de la emisión. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy trata sobre un solo tema y espero que lo comprendan. 1. La historia de cuando un policía se vuelve cruel y despiadado. 2. Un altivo general que pide perdón. 3. La vida es irónica. 1, 2 y 3 al cierre. Se van ustedes a solidarizar. Buenas noches. La costa pacífica colombiana enfrenta a esta hora una tragedia ambiental por cuenta de las FARC. La mancha de petróleo ocasionada por la voladura del oleoducto trasandino ya llegó a la desembocadura del río Mira en el Océano Pacífico. El atentado terrorista de las FARC a inicios de esta semana contra el oleoducto trasandino en Tumaco, Nariño, ha aumentado la catástrofe ambiental. Unas personas armadas no nos dejaron entrar a intervenir un brazo del río Mira cuando se abre para llegar al Pacífico y por ese brazo está llegando ya una línea de aceite, de petróleo al océano. Es una línea delgada por lo pronto, pero lamentablemente es cierto, ya hay aceite en el Océano Pacífico. El ministro de Ambiente, quien calificó este atentado como irracional, aseguró que el daño ambiental desde el punto de vista económico es incalculable. Lo más doloroso es que posiblemente grandes zonas de este territorio van a quedar devastadas de por vida. El ministro señaló que el tema ambiental es catastrófico y doloroso sumado al tema social. Hoy 160.000 personas en Tumaco no tienen agua. No tenemos agua en este momento para tomar. Y usted sabe que el sol, el calor que está haciendo es terrible, demasiado. Y la verdad es que necesitamos que nos suministren agua. Que el gobierno nacional de inmediato nos dé una solución pronta, antes que vaya a llegarnos una epidemia. Al día de hoy en el oleoducto trasandino hay un derrame de 10.000 barriles de crudo. Técnicos de Ecopetrol se encuentran en la zona buscando contener la mancha. Me gustaría que las personas que pusieron estas bombas tomaran el agua que están contaminando, tomaran el agua de la bocatoma de Tumaco, que en este momento está cerrada. Más de 100.000 personas no pueden tomar agua porque 2 personas hacen un acto irracional, afectando a las personas más pobres y más vulnerables y más sufridas de Colombia. Hoy llegó el primer buque de la Armada Nacional con 33.000 litros de agua para abastecer la población en Tumaco. Mañana el presidente Juan Manuel Santos y parte de su gabinete se trasladará a Tumaco, Nariño para acompañar a la comunidad y ejecutar acciones. Esta noche Ecopetrol denunció otros 3 atentados a la infraestructura petrolera en el departamento del Putumayo. A través de un comunicado, la compañía petrolera reportó 3 nuevos atentados a los oleoductos ubicados en el sur del país en la madrugada de este jueves. El primero se dio en Trasandino, el cual se encuentra fuera de operación por atentados anteriores. Otros 2 se presentaron en el oleoducto Mansoya-Orito en el departamento del Putumayo. Estos atentados aumentan la escalada de terror sobre la infraestructura petrolera colombiana.
De acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana del Petróleo, a la fecha se han registrado 38 ataques al sector. Pese a la cifra, es menor a los 65 atentados del año pasado, aunque los daños de las últimas semanas son irreparables. Solo en junio se presentaron 28 acciones terroristas. La guerrilla es la principal depredadora ambiental en Colombia, sobre eso no podemos tener duda alguna. En relación con los atentados, lo que apreciamos es que en lo corrido del año van 38. Tras los ataques se evalúa si habrá un impacto sobre la producción de crudo en el país. Pongan en riesgo la producción por encima del 1.000.000 de barriles en este momento. Aguardemos a ver qué pasa. Por otro lado, el gobierno anunció la construcción de 500 viviendas gratis en Tumaco, Nariño, para las familias afectadas tras los atentados de las FARC. Que nos van a permitir reubicar todas aquellas familias que están cerca de la pista del aeropuerto. Reiteran su llamado para que cesen los ataques. Y hoy el Departamento de Estado norteamericano reveló un informe en el cual asegura que la guerrilla en Colombia sigue cometiendo atrocidades a pesar de estar en marcha un proceso de paz. Este es el capítulo sobre Colombia del informe de derechos humanos publicado hoy por el Departamento de Estado de Estados Unidos. En él se expone que en 2014 las FARC y el ELN secuestraron a 36 personas y exigieron pagos por su liberación, entre otros delitos. Las FARC y el ELN causaron la muerte de 27 personas y dejaron 161 heridos entre enero y agosto de 2014, entre los que están al menos 30 niños o adolescentes. El documento señala que grupos terroristas cometieron numerosos abusos, incluyendo el asesinato de miembros de la fuerza pública y el uso de minas antipersonal. No obstante, el gobierno reconoció que los datos del informe son un avance para Colombia. Hay más reconocimientos de la política del gobierno colombiano en materia de derechos humanos. Señala que hay una mejora sustantiva en materia de derechos humanos. El informe, que será enviado al Congreso estadounidense, determina si a Colombia se le certifica que cumplió con sus compromisos en materia de derechos humanos y con ello se descongela el 20% de la ayuda destinada por el país norteamericano para el año fiscal 2015. El presidente Juan Manuel Santos anticipó que mañana se estaría anunciando un nuevo acuerdo con las FARC relacionado con el tema de reparación a las víctimas. Durante la rueda de prensa, al término del encuentro con el primer ministro de Francia, el presidente Santos dijo que si bien ya existe un acuerdo con las FARC en decir la verdad, al crearse la Comisión de la Verdad, en las próximas horas se estaría dando otro avance. El derecho a la reparación, y yo espero que en estos días, hoy o mañana, podamos terminar ese punto de la reparación en el texto de los acuerdos de La Habana. El mandatario colombiano les dijo a las FARC que no tienen que buscar asilos políticos en otros países. Colombia es un Estado de derecho, respeta las libertades, respeta como pocos países la independencia de los poderes y aquí no se persigue a nadie en el sentido de que no tiene por qué buscar asilo en ninguna parte porque aquí tienen las garantías necesarias para que opere la justicia. El primer ministro francés coincide con el presidente Santos. Quand on vit dans un état de droit, on n'a pas besoin de demander l'asile dans un autre pays d'état de droit. Ça vaut pour tous les sujets, y compris ceux qui ont pu être évoqués ou d'autres questionnements. El presidente Santos dijo que también hablaron de justicia transicional, donde le pidió apoyo a Francia para que la comunidad internacional sea lo suficientemente flexible y permita ese punto de equilibrio entre máximo de justicia, pero al mismo tiempo permita la paz. Debido a problemas técnicos que se presentaron a nivel mundial en la expedición de visas americanas, en Colombia hay represadas más de 13.000 que no han podido ser entregadas a los solicitantes. La Embajada de Estados Unidos anunció un plan de contingencia para agilizar la entrega del visado. El 9 de junio el Sistema Central de Información de Visas Americanas tuvo un fallo que repercutió a nivel mundial en todas las embajadas y que puso a prueba la paciencia de los solicitantes. Yo fui el lunes pasado, al 22 de junio, a la cita del CAS. Me atendieron porque la niña me dijo, no te vamos a volver a hacer venir, pero la cita de la visa me dieron para un mes después, para el 21 de julio tengo la cita de la visa. Me tocó volver a viajar a Cali, la reprogramé para esta semana, que era el lunes y martes. Me volvieron a cancelar la cita, me dijeron otra vez reprográmela. Ya me dieron el pasaporte que pues con el recibo prioritario porque es una visa de trabajo y tengo un contrato de trabajo, yo debía estar allá ya hace más de un mes. La Embajada de Estados Unidos anunció un plan de contingencia en el que los encargados trabajarán día y noche para entregar las más de 13.000 visas represadas. Hemos imprimido casi 13.000
visas aprobadas y estos ya salieron de la embajada para entrega a los solicitantes. Desgraciadamente todavía tenemos solamente un poquito que no podemos imprimir por falta de autorizaciones en nuestro sistema y eso es una cantidad de más o menos 150. La Embajada de Estados Unidos en Colombia espera que a más tardar en 1 o 2 semanas se restablezca el servicio para los solicitantes de la visa americana. Mientras la embajada estadounidense permanece por estos días prácticamente desocupada por la no programación de citas, en los centros para la renovación de pasaporte las filas son interminables, pues muchos solicitantes de visa americana requieren el nuevo pasaporte. El presidente del Tribunal Eclesiástico Nacional, Monseñor Libardo Ramírez, aseguró que en Colombia los tiempos para los trámites de las nulidades matrimoniales se han acortado, como un anticipo a la decisión que le pidió el Papa Francisco al Sínodo de Obispos que se realizará en el Vaticano el mes de octubre próximo. La Iglesia Católica, al comprender las dificultades de la vida moderna para convivir en pareja, acepta que la separación de papá y mamá puede ser una salida cuando no encuentra otra opción. Muchas veces pues la separación puede ser definitiva, porque entonces puede haber, en muchos casos, y lo veremos, y la Iglesia lo estudia con mucho amor, que el matrimonio, ese que está por sostener el matrimonio nulo desde el principio. El Tribunal Eclesiástico Nacional tramita al año 1.200 nulidades matrimoniales. 400 llegan de Antioquia, 300 de Bogotá, 500 del resto del país. Y el tiempo de trámite se ha reducido. Antes el proceso era en una diócesis, imán de la Santa Sede hasta Roma, y eso demoraba mínimo unos 5 años. Hoy en día se puede sacar un proceso alrededor de un año en promedio. Monseñor Libardo Ramírez dice también que la Iglesia Católica acompaña y comprende a los homosexuales, pero jamás le reconocerá el derecho al matrimonio sacramental ni a la adopción de niños. No podemos aprobar nunca que se llame matrimonio, porque eso es ir contra la palabra misma, matrimonio. Es el oficio de la madre y del padre que atienden a los hijos. Y luego tampoco aceptamos lo de la adopción de niños por parejas homosexuales, porque el ser humano naturalmente necesita, le conviene, es la asistencia de una pareja. El Sínodo de Obispos, que se realizará en octubre en el Vaticano, va a estudiar los problemas de la familia moderna con una visión de mucha comprensión para los separados y los núcleos familiares con integrantes homosexuales. El exconcejal Hipólito Moreno tendrá que devolver más de 750 millones de pesos como parte de una indemnización a las víctimas del carrusel de la contratación en Bogotá. Esta es la primera reparación por vía judicial dentro del escándalo de corrupción. El exconcejal Hipólito Moreno se comprometió a reintegrar el dinero que recibió como parte de una coima del contrato de 67.000 millones de pesos para el servicio de ambulancias en Bogotá en el año 2009. Se acordó el pago de una indemnización que consiste en devolver los 600 millones de pesos que él recibió e indexar esa suma, lo que equivale a traerla a valor presente. Es algo así como una cifra superior a los 750 millones de pesos. Los pagos serán diferidos. Fraccionándolo la mitad ahora y la otra mitad en 8 cuotas mensuales. El representante de víctimas lamentó que varios de los implicados que están colaborando con la justicia no han reintegrado dinero. Entonces quedan en vilo la reparación de los perjuicios a las víctimas. Hipólito Moreno actualmente cumple una condena de 6 años y 6 meses de prisión. El coronel Edgar Sánchez, director de navegación del Aerocivil, descartó riesgo de choque entre un avión que intentaba aterrizar y otro que estaba próximo a despegar de la pista del aeropuerto El Dorado. El hecho se presentó esta tarde. Sobre las 4:10 de la tarde, un avión de la empresa Aerogal que cubría la ruta Quito-Bogotá inició su proceso de aterrizaje, mientras una aeronave de Avianca que estaba en la pista de El Dorado e iba para Bucaramanga se demoró en su despegue, lo que obligó a que el controlador aéreo le diera una orden de maniobra al piloto próximo a tierra. Viene una aeronave en aproximación, que es la aeronave de Aerogal, aproximadamente a 9 millas del umbral de la cabecera. Se autoriza a la aeronave de Avianca para que ingrese a la pista y efectúe su maniobra de colaje. Se presenta en algún momento una demora de la aeronave que está en tierra, por lo cual el controlador de tránsito aéreo, que está supervisando precisamente la operación de las dos aeronaves, considera prudente por seguridad ordenarle a la aeronave que se encuentra en tierra cancelar su maniobra de decolaje y a la aeronave que viene aproximando iniciar una maniobra conocida como sobrepaso. El sobrepaso implica que una aeronave que está aterrizando tenga que volver a elevarse.
Sobre el hecho, las autoridades aéreas descartaron riesgo de choque entre las aeronaves. En ningún momento hubo algún riesgo de posible colisión entre las dos aeronaves. En horas de la mañana varios vuelos se retrasaron por problemas eléctricos en la terminal aérea. Hay cosas que no puedes elegir. El lugar de tus sueños sí. Descansa, duerme, sueña. Colchones Happy Sleep. Una tutela contra la Unidad Nacional de Víctimas de un desplazado que pide protección a sus derechos fundamentales se convirtió en la tutela número 5 millones que llega a revisión a la Corte Constitucional. La víctima es de Ibagué y solicita a la Unidad de Víctimas ayuda humanitaria. Porque la violencia era muy alterada, lo reunían a uno pues lo reunían los grupos armados para decirle a uno cosas, para intimidarnos, porque eso intimidan pues mucho a la gente. Y pues uno en esos días había pues gente que había muerto y uno pues pensaba que de pronto a cualquier momento le tocaba a uno el turno. Como este hombre, el 14% de quienes presentan una tutela invocan la protección a la dignidad humana y a la vida, señala un informe de la Defensoría del Pueblo. La causal más invocada es el derecho de petición con el 51,88%. Le sigue la protección a la salud con el 23,74% y la seguridad social ocupa el quinto lugar con el 10,35%. Es el momento en que el Estado vaya pensando en crear la jurisdicción constitucional, es decir, jueces penales municipales del circuito, tribunales especializados en tema constitucional. La tutela 5 millones se encuentra en una sala de selección de tutelas que definirá en los próximos días si el caso debe ser revisado por la Corte. El alcalde Gustavo Petro se refirió al Centro de Cuidado Bacatá para la atención de los habitantes de la calle como un lugar para pintar un cuadro, organizarse para el trabajo y para fumarse un bareto si se quiere. La declaración generó polémica. La presentación del centro de atención más grande de la ciudad para habitantes de calle fue escenario de una polémica declaración del alcalde Gustavo Petro. Centro de servicios para dormir, para bañarse, para hacer las necesidades, para organizarse para el trabajo, para fumarse un bareto si se quiere. Sectores políticos criticaron que el alcalde haya usado esa expresión, pues consideran que incita al consumo de drogas. Cuando un alcalde dice para que vengan acá, ¿cierto?, a fumar bareto, pues claramente le está diciendo el distrito está haciendo lugares para que ustedes consuman drogas. Pues a mí me parece que es un acto de irresponsabilidad, porque el alcalde no está inaugurando una nueva olla, está inaugurando un sitio de atención de carácter público. El centro Bacatá reemplazó a Los Camar y costó 5.000 millones de pesos. Se espera que sea el punto para el plan piloto de consumo controlado que depende de un decreto que expida el gobierno nacional. La mujer que logró sobrevivir junto a su pequeño hijo por 4 días en las selvas del Chocó tras el accidente de una avioneta narró su odisea y describió todo lo que hizo para sobrevivir junto a su pequeño a pesar de las adversidades que enfrentó. Hay historias que merecen ser contadas más que otras y la de Marianela Murillo es una de ellas. Esta joven de 18 años y con un bebé de brazos logró sobrevivir en la espesa selva chocuana por más de 96 horas luego de que el avión en el que viajaba se accidentara. El piloto murió de manera instantánea, pero ella y su pequeño decidieron aferrarse a la vida. Su drama comenzó el pasado sábado cuando viajaba de Nuquí hacia Quibdó. El aeroplano, por razones que aún se investigan, se estrelló. Ella, como pudo, salió de la aeronave junto a su bebé y comenzó a buscar ayuda. Pero esta no apareció. No, ya no había nadie. Yo estaba solo. No, por ahí no había nada. En vista de que no había quien le brindara ayuda, comenzó una caminata para buscar alimento para ella y su bebé, a pesar de los riesgos que sabía estaba corriendo. Me fui. Sí. Estaba de noche, como las 6. Y nos montamos a una peña y nos fuimos trepando por unos palos y yo me lancé de una peña al río y estaba muy hondo y el niño me estaba ahogando y luego llevo acá a sacarle el agua y lo vimos se quedaba ahogando. Los ríos y el agua de coco que encontraba en el camino lograron calmar su sed. A su pequeño, por quien luchaba a cada minuto, lo amamantaba con el amor que solo una madre puede dar a su hijo. Mientras esto ocurría, un grupo de socorristas la buscaba por tierra y aire. Con perifoneos le hacían llamados para que ella se hiciera visible de alguna manera. Hubo intentos fallidos. Yo tanto gritar, no me escuchaban. Y tuve que bajar al río a
tomar agua y me voy siguiendo el río y llegué a un punto donde estaba muy alto y no podía pasar. Pero en la historia de Marianela faltaban capítulos por escribir. Después de luchar contra las adversidades de la selva, la mujer fue hallada junto a su pequeño. Todo parece un milagro. Solo presenta unas quemaduras en su piel y ambos deshidratación. Me fui con él. Y después había un cerro alto, una palizada. Y yo me trepé por ahí, iba cogiendo el niño de un bracito y lo iba trepando yo también. Y había un palo grande y me senté ahí y me quedé dormida con el niño ahí. Y yo tanto gritaba porque llegaron unos señores a rescatarme. Marianela y su pequeño fueron trasladados hoy a Medellín vía aérea para su recuperación, pero esta vez llegaron sin contratiempos a su destino. Sin saberlo, Marianela y su hijo volvieron a nacer. El futuro que nos inspira es Colombia. Por eso en Ecopetrol trabajamos para producir barriles limpios. Ecopetrol presenta la sección económica. El exministro José Antonio Ocampo presentó el informe de Misión Rural a los gremios del sector agropecuario del país. Las recomendaciones apuntan a la reorganización del campo. En un encuentro de alrededor de 2 horas, el grupo de expertos de Misión Rural entregó las principales recomendaciones para una política agropecuaria. El exministro José Antonio Ocampo plantea estrategias de política de tierras, derechos sociales, inclusión productiva, sostenibilidad ambiental y competitividad. Los gremios respaldaron la iniciativa. Hay que darle la parte práctica, la practicidad de lo que el agricultor, el productor pecuario siente en el día a día. Para Fedarroz lo importante es la infraestructura, como por ejemplo los distritos de riego. También se logra con infraestructura de riego y adecuación de tierras. Después de recibido el informe, los gremios buscarán una reunión con el Gobierno Nacional para buscar la implementación de las recomendaciones. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ordenó en un fallo de tutela la consulta obligatoria de toda sentencia contra el Estado emitida por los jueces laborales. La Corte advirtió que ninguna sentencia laboral adversa a los intereses del Estado podrá quedar en firme hasta que no se cumpla este mecanismo de supervisión. Las facultades son muy amplias porque tiene que revisar totalmente la sentencia frente a toda la normatividad y no está atado únicamente, como sucede en la apelación, a lo que alegue el apelante. La orden la dio la Corte en un fallo de tutela contra el Juzgado 15 Laboral de Bogotá, que condenó a Colpensiones para que le otorgara la pensión a un ciudadano. Para que si sale un fallo en un juzgado, automáticamente el superior deba revisarla mediante la figura de la consulta. Según el fallo, las decisiones en las que se imponga una condena parcial o total contra la nación, los entes territoriales o descentralizados deben cumplir este trámite como mecanismo de protección del interés público. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,17% a 1.313 puntos. La acción que más subió fue la de Mineros, con una valorización de 3,20% a 1.450 pesos. La acción que más cayó fue la de Enca, con una pérdida del 5% a 11 pesos con 40 centavos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 10.000 millones de pesos. El precio del dólar bajó 11 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.556 pesos con 21 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.480 y la venden en 2.510 pesos. Un euro cuesta 2.867 pesos con 7 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1 con 35 centavos. El azúcar se transó en 11,52 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $59 con 66 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.695 pesos. Y desde Chile, las conferencias de prensa de Peckerman y de Martino. Ya volvemos. Univisión cancela las transmisiones de los concursos de belleza de Donald Trump como castigo por sus declaraciones xenófobas contra los mexicanos. La historia después de comerciales, cuando los espero desde Full 80s para rendirle homenaje al rey del pop, Michael Jackson, a 6 años de su muerte.
Hola, muy buenas noches. Entretenimiento de CMI sigue de tributo a los grandes. Hoy ha sido el día del rey del pop Michael Jackson, a 6 años de su muerte. Por eso los saludo desde Full 80s, un templo de la música retro capitalina, en donde hoy la banda en honor a Michael Jackson, Remember the King, lo recordó con sus mejores canciones. Las canciones que lo hacen una estrella eterna son cantadas para celebrarlo a él, el más universal de los artistas. Michael Jackson seguirá siendo un inmenso éxito y es eterno como otros artistas debido en gran parte a ese talento descomunal que tenía Michael. Hoy se cumplen 6 años de ese fatídico 25 de junio de 2009, cuando fue encontrado muerto por una intoxicación aguda de propofol, un homicidio involuntario atribuido a su doctor Conrad Murray. Hasta su forma de morir contribuyó a la creación del mito. Nada era normal en él. Artista único desde su interpretación vocal, su particular e impresionante manera de bailar, su misteriosa vida personal, el cambio de su color de piel, los escándalos que lo rodearon. Extraordinario en todo el sentido de la palabra. Alrededor del mundo, hoy admiradores lo recuerdan con tributos, como este del grupo vocal Pentatonix. Y aquellos que se hicieron bailarines por admiración a él, suben videos a YouTube para honrarlo. Primero fue J Balvin y ahora es Univision. La cadena hispana de televisión en los Estados Unidos ha cancelado su contrato para la transmisión de Miss Universo y de Miss USA por los comentarios xenófobos del magnate Donald Trump en contra de los mexicanos. Le está costando bastante a Donald Trump las palabras de su discurso durante la presentación de su campaña para la candidatura presidencial en Estados Unidos, pues al haber dicho que los inmigrantes mexicanos que llegaban a su país habían violadores y delincuentes, no solo ha molestado a agrupaciones como Maná y artistas como Eugenio Derbez. La cadena hispana en Estados Unidos, Univision, emitió un comunicado de prensa donde rompe relación comercial con la organización Miss Universo y por lo tanto no transmitirá ninguno de sus eventos y tampoco el de Miss USA, que será el próximo 12 de julio. En Univision vemos de primera mano la ética laboral, amor por la familia y sólidos valores religiosos de los inmigrantes mexicanos y estadounidenses de origen mexicano, como también el importante papel que ha tenido y siguen teniendo en forjar un futuro para nuestro país. Asimismo, J Balvin canceló su presentación para este certamen. Esta iba a ser su primera aparición a nivel nacional en la televisión de Estados Unidos. Donald Trump, con el comentario sobre los mexicanos, se le fue la mano. Como latino, toca hacernos respetar. Y la copresentadora de la velada de coronación, Roselyn Sánchez, de origen puertorriqueño, también renunció. Por el momento, el magnate estadounidense acusa a los medios por malinterpretar sus declaraciones y dice tomar medidas legales contra Univision por incumplimiento de contrato. Hoy me despido desde Full 80s en el norte de Bogotá, recordando al más grande del pop, Michael Jackson, a 6 años de su partida. Que tengan una excelente noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy tratan sobre un solo tema y espero que lo comprendan. 1. La historia de cuando un policía se vuelve cruel y despiadado. 2. Un altivo general que pide perdón. 3. La vida es irónica. 1, 2 y 3 después de comerciales. Se van ustedes a solidarizar. Nuestros secretos de hoy. 1. Les voy a narrar la historia de la perrita Golden Retriever que estuvo a punto de morir por el disparo de un policía. Durante una requisa en el humedal Córdoba, en el norte de Bogotá, el agente reaccionó ante los ladridos de varios perros y disparó. Quiero reportar que este policía acaba de dispararle a esta perrita. Míralo, no quiero que se vaya, él acaba de dispararle a esta perrita. Los testigos indignados no solo reaccionaron por la ligereza del policía en usar su arma, sino que alarmados ante el mal estado del animalito, pedían a gritos una ambulancia. ¡Llame una ambulancia! ¡Llame una ambulancia!
Montémoslo al carro de la policía. Cójanse los perros, yo lo llevo. La perrita se llama Roxanne y esta es su historia. 2. Roxanne tiene 3 años. Fue un regalo de la mamá a su hijo, Santiago. El niño la recibió cuando la cachorrita tenía apenas 11 meses y desde entonces se convirtió en su consentida. Los policías como que se sintieron intimidados, eso es lo que dicen ellos, por las perras y pues terminaron lastimando a Roxanne de un balazo, aunque fuera inocente. Ustedes conocen el amor que todos sentimos por nuestras mascotas. Roxanne paseaba como todos los días con un cuidador junto a sus compañeros diarios de caminata. De pronto los animales se alarmaron por un procedimiento de la policía y comenzaron a ladrar. Un policía disparó precipitada y cruelmente e hirió a Roxanne. Mire, ahí está la mancha de sangre del perro, gracias al disparo de este policía. El propio comandante de la Policía de Bogotá, General Guatibonza, fue personalmente hoy a la clínica veterinaria donde está Roxanne para saludarla y pedirle perdón. Todo el tiempo hemos estado pendientes. Inmediatamente se le ordenó hacer un informe a la patrulla que conoció el caso y se inició una investigación disciplinaria y administrativa que ya está en curso. Qué bien, querido general. 3. La vida es irónica. La perrita se llama Roxanne en homenaje a la canción del británico Sting que lleva ese nombre. La compuso cuando integraba la banda que se llamaba precisamente The Police, en español, El Policía. Roxanne, de Sting, en The Police, La Policía. La vida es irónica. Un policía en Bogotá casi acaba con la vida de Roxanne. Roxanne está hoy lesionada, pero a salvo. Pasarán unos días antes de que vuelva al calor de su hogar y al cariño de sus dueños. Yo le quiero cantar una canción a Roxanne. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Oh, vuelve, que me falta el aire si tú no estás. Oh, vuelve, nadie ocupará tu lugar. Sobra tanto espacio si no estás. No paso un minuto sin pensar. Sin ti la vida lentamente se me va. Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Monseñor Libardo Ramírez Gómez, vicario del Tribunal Eclesiástico de Colombia, ¿es usted partidario de la apertura de la Iglesia frente a la separación o nulidad del matrimonio? Sí, 78%, no, 22%. Hasta aquí las noticias, nos vemos mañana en CMI, no se muevan que ya viene hashtag.